Hola a todos, muchas gracias Eric, muchas gracias Carolina, muchas gracias Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Unidades, AIAR Latina, IDEA Red por lograr consolidar y juntar a tantos docentes comprometidos con la educación a nivel mundial. Voy a arrancar por compartirles pantalla. La idea de hoy es poder ver algunos aspectos centrales del diseño de aprendizaje, a su vez algunas herramientas concretas que acompañen el proceso en el aula, y bueno, y dejar un espacio para las preguntas que deseen hacer en relación al tema. Lo primero es invitar a que puedan ver la imagen. Esta imagen es de la antigua Bala, y invitarlos a que puedan pensar un poquito qué es lo que exactamente, qué es lo que pueden visualizar en esta imagen, qué es lo que extrae, qué es lo que les invita, qué es lo que pueden trasladar de ese lugar. Yo les comparto que lo que veo es lo que alguna compañera decía, un hermoso lugar, un hermoso ambiente, que a su vez también es desafiante porque en el fondo se ve un relieve alto, y es más o menos el contexto que tenemos hoy en educación. Tenemos un contexto que nos desafía a los docentes en una nueva modalidad de trabajo, el 100% en línea, la educación a distancia, y a su vez es un hermoso contexto para poder experimentar. Muchos de nosotros en la vorágine del día a día, de un centro a otro, de las clases, no nos quedaba el espacio para reflexionar realmente de la práctica, y muchas veces no teníamos el espacio para poder experimentar dentro de la misma. Ahora tuvimos una pausa que no fue decidida por ninguno de nosotros, pero que tenemos que verla como una oportunidad para probar herramientas nuevas y incorporar el uso de la tecnología, que bien sabemos que es potente, en medida que el contexto lo permita. Lo primero me pareció traer algunos conceptos bien importantes, como para que podamos hablar desde el mismo lugar. Lo primero es, bueno, conceptualizar qué es la educación a distancia. Como muchos sabrán, hay muchas definiciones, por lo cual en mi caso personal no adhiero a una en particular, sino que les voy a proponer tres, y voy a destacar lo que me parece de cada una para lograr configurar una nueva. La primera definición que les comparto, de José Luis García: la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los estudiantes y para los profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos. De esta definición me gustaría destacar el rol de la tecnología, que no depende del lugar, no depende de un tiempo, ni de una ocupación, ni de la edad de los estudiantes, así de que estaríamos abarcando todos los grados. Y esta idea de nuevos roles, cambiamos de un modelo presencial a un modelo 100% virtual, lo cual implica de que la construcción de vínculos va a ser diferente. El rol del estudiante ya no va a ser el mismo en la virtualidad, y el del docente tampoco. En ese cambio de modalidad, no solo cambia el instrumento de comunicación, sino que también tiene que cambiar el enfoque metodológico. Bien sabemos de que los instrumentos de la presencialidad no pueden trasladarse a la virtualidad así como así, y algunas pistas vamos a ir viendo en el transcurso de esta conversación. La segunda definición que les traigo es de Ricardo Marín Ibáñez. La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación bidireccional con el alumno alejado del docente, del centro docente, y facilitado por una organización de apoyo para atender de un modo flexible el aprendizaje independiente de una población masiva y dispersa. Esta definición agrega algunas ideas, por ejemplo, la comunicación bidireccional, que me parece que es súper importante. Nosotros en la clase no tenemos, por ejemplo, el mensaje privado. En cambio, en todas las plataformas tenemos ahí un recurso súper potente para charlar con cada uno de nuestros estudiantes, y que nuestros estudiantes
se puedan comunicar de forma privada con nosotros. Y luego el modo flexible. Acá voy a retomar un concepto que voy a desarrollar más adelante, pero es el enfoque multimodal, el poder plantear los conceptos, los contenidos, o lo que deseamos abordar, las consignas, propuestas, de distintos modos, para poder atender también las inteligencias múltiples. La última definición que les quiero compartir en cuanto a educación a distancia es de Derek Rowntree. Por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo con los profesores. Asimismo puede tener o no un contacto ocasional con otros. Y acá trae como bien claro que es un sistema de enseñanza, es algo más que una metodología. Y resalta la idea de que son materiales didácticos previamente preparados. No son un ensayo, no es algo del momento, no es entrar a un navegador y buscar algunos recursos y enseguida compartirlos, sino que lleva todo un proceso, el proceso de curaduría o el proceso del diseño del contenido. Creo que acá tenemos conceptos bien importantes y la educación a distancia engloba lo que tenemos subrayado en pantalla. Luego de tener un concepto más o menos consensuado de lo que es la educación a distancia, quería ver un poquito el diseño instruccional. Según Broderick, es el proceso a través del cual se crea el ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas. Y acá también tenemos en una definición de 2 renglones conceptos bien potentes como lo son el ambiente de aprendizaje, que en este caso sería la plataforma, el entorno virtual de aprendizaje con el cual trabajemos, los materiales necesarios, y ahí rescato lo que traía anteriormente de poder realizar una curaduría de los contenidos que voy a trabajar en esa plataforma, o la creación de los mismos, y esto de que ayuda a lograr ciertas tareas, y es importante tener en claro de que acá el medio es otro. En la plataforma no tenemos el rostro de los estudiantes como para crear esa empatía y lograr ver qué es lo que está pasando, si nos entienden, si no. Por lo tanto, al pensar en que tienen que lograr desarrollar una actividad, tenemos que lograr que la consigna sea lo más claro posible. Y si además podemos agregar distintos modos de representar esa consigna, mejor. ¿Qué haciendo? Podemos mandar un audio, podemos cargar un video, podemos cargar un dibujo, podemos hacer una imagen. ¿Por qué? Porque todos sabemos como docentes de que muchas veces cuando nuestros estudiantes nos dicen, profe, no entendí la consigna, basta con leerla para que ellos digan, ah, bien, bien, ahora entendí. Entonces ahí lo que está pasando es que hay un acceso que no se está cumpliendo, que es en cuanto a la modalidad de lo que estoy tratando de comunicar. Les quiero compartir ahora, como para ir adentrando un poquito más al tema en concreto, cuáles son los 9 eventos instruccionales de Robert Gardner. El primero es captar la atención de los estudiantes. Esto es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estudiantes que están dentro del aula y de cierta forma son una población de que está contenida en un lugar físico. Eso ya no lo tenemos en la virtualidad. Tenemos estudiantes que si realmente no están motivados, no se van a conectar o no van a ingresar al aula. Por lo tanto, esta aula tiene que ser completamente atractiva para ellos. Y no estoy diciendo de que tengamos que cargar cosas que no tengan contenido. Lo que estoy diciendo es que tenemos que lograr diseñar materiales que sean atractivos y que sean comprensivos para ellos, y ahí traigo la idea de partir de los intereses de ellos, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Lo segundo es poder transparentar los objetivos. Muchas veces los estudiantes no saben para qué es esta actividad o no entienden cuál es el trasfondo. Si uno logra transparentar qué es lo que queremos desarrollar en conjunto,
el nivel de apropiación y con las ganas que se involucran los estudiantes es mucho mayor y es fundamental. Además, genera otro compromiso y también estamos atendiendo a la diversidad. Estamos logrando de que estudiantes que muchas veces se aburren en nuestra clase porque lo que estamos abordando les resulta muy sencillo, bueno, pueden plantearse como nuevas actividades para estos objetivos que ya conocen. Luego, poder testear los conocimientos previos, fundamental, y a esto lo asocio nuevamente con poder partir con el interés de los estudiantes. Si no sabemos lo que ellos saben, no sabemos qué es lo que les interesa, es muy complejo poder diseñar una propuesta que les resulte atractiva para trabajar en el aula, hablando en el aula virtual, ¿verdad? Además, a veces con preguntas bien sencillas uno puede generar contenidos bien interesantes. Dentro de los conocimientos previos, también hablo de los intereses, y ahí les comparto de que en algunos casos pensar en el diseño de los materiales, en el caso de los estudiantes que son de primaria y media y demás, con un diseño que sea sobre un dibujo animado que les guste, con los colores que les guste, eso puede generar una empatía bien interesante en la cual tenemos al estudiante más involucrado. Luego, tener bien en cuenta de qué forma voy a presentar el contenido. Lo vamos a ver un poco más adelante en el diseño, pero en el diseño más propiamente dicho. Pero a la hora de presentar el contenido tengo que decir si va a ser mediante un video, mediante un PDF, mediante un audio, y ahí estoy como apuntando al soporte. Y dentro del soporte tengo que ver si lo que les voy a proponer es una pregunta investigable, si les voy a proponer trabajar en un proyecto, si les voy a proponer una actividad concreta de aplicación, si va a ser una actividad, si va a ser un problema. Luego las nuevas tecnologías y contexto de virtualidad nos permite tener una oportunidad súper interesante de poder orientar al estudiante mucho mejor. Ahí retomo lo que comentaba al principio de los mensajes por privado. Nosotros en la presencialidad tenemos los rostros de los estudiantes que muchas veces se esbozan que no están entendiendo. Bueno, en la virtualidad es algo que no, por lo tanto tenemos que lograr subsanarlo de otra manera. Creo que los mensajes masivos privados son bien interesantes. Y con masivos privados me refiero cuando mandamos el mensaje a todos los estudiantes del curso, pero de forma individual. A veces es tan sencillo como mandar un mensaje que diga, ¿lograste entender la consigna? Y ahí el estudiante va a responder desde lo particular y uno empieza a hacer sí, un trabajo más personalizado. Además de los foros y otras cuestiones que generan un espacio de retroalimentación súper importante. Comprobar la comprensión, tenemos que ir testeando cada vez que trabajamos un contenido, que tenemos una actividad. Los tiempos no son lo mismo desde la presencialidad que desde la educación a distancia. La comprobación de la comprensión es diferente, por lo tanto tenemos que tener todas las herramientas que podamos a la mano para poder ir midiendo a dónde el estudiante está comprendiendo o no, y ahí tener a la mano los conceptos de evaluación formativa y formadora, así que tener ahí los insumos necesarios. Luego brindar retroalimentación. Voy a agregar que esta retroalimentación sería interesante que fuera oportuna, que no sea una retroalimentación meramente práctica, que sea al final del proceso, sino que sea una durante el proceso que acompañe, y ahí se deja entrever de que estoy hablando de también el planteo de las actividades. El planteo de las actividades en plataforma deberían ser pensadas para un proceso y no solamente para una única entrega. Entonces, en entrega uno podría brindar una retroalimentación que genere que el estudiante mejore y optimice la actividad que va a entregar. Luego, fundamental, poder ir valorando el desempeño del estudiante. Mantener a los estudiantes motivados en este entorno es mucho más complejo que en la presencialidad, por lo cual tenemos que lograr ir valorando lo que hacen. Hay
alguna estrategia que funciona en varias plataformas, que ya está incorporado, que es la estrategia de entregar medallas como incentivo, y no como incentivo solo a lo académico, sino como incentivo a otras cosas que mantengan al estudiante enganchado. Por ejemplo, una medalla que sea al estudiante que más foros comentó en la semana. Ahí no estamos hablando de un contenido específico, sino que estamos hablando de buscar algo para valorar en el estudiante, para mantenerlo motivado. Y eso lo podemos hacer con todos. Y por último, potenciar la retención de contenidos. En esto de generar la cantidad de valoraciones, de actividades que generen la contenido y la fijación de los procesos. Hay muchos modelos de diseño anal, de los que hay, yo les voy a compartir uno, que es el modelo ADI. El modelo ADI ha sido últimamente un poco cuestionado, pero es bastante efectivo y lo que yo les voy a compartir es el original y algunos agregados conceptuales que me parecen bien interesantes y que rescatan la centralidad del estudiante en el marco de las nuevas pedagogías. El modelo ADI es la conjunción de 5 etapas. La primera es el análisis, la indagación de la información y los perfiles de los estudiantes, en esto de conocerlos. Yo ahí rescato y traigo al que tenemos que trabajar con el interés de los estudiantes. Tenemos que lograr incorporar cuestiones que sean coyunturales, que los mantengan motivados. Les comparto que poder trabajar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es una estrategia interesante. Es algo que uno siempre lo puede vincular con la realidad del estudiante y eso los mantiene interesados, por ejemplo. La segunda etapa es el diseño, el poder definir la estrategia y los medios. Yo esto lo estoy diciendo un poquito por arriba porque ahora vamos a ir profundizando en cada una de estas etapas. En el diseño es fundamental definir qué plataforma vamos a usar, porque dependiendo de la plataforma es el diseño que vamos a tener, más allá de cuestiones instrumentales, de que todas las plataformas tienen foros, todas las plataformas tienen tareas para entregar. Hay otras cuestiones que son más visuales y de diseño propio, que no son iguales en todas las cosas. Por lo tanto, sería interesante que el docente pudiera elegir qué plataforma usar para cada curso. Eso también lo vamos a abordar un poquito más en profundidad. Luego el desarrollo, que es la propia ejecución del diseño, donde se crean los materiales de... Y acá uno dice de crea porque por lo general los cursos se trabajan con materiales que son inéditos, pero en el caso de los docentes está bueno que podamos pensar en crear contenidos y también poder hacer el proceso de curaduría, que lo vamos a abordar un poquito más adelante también. Acá en poder crear los contenidos, los cursos, los materiales, traigo de vuelta lo multimodal. No cuesta mucho y sin embargo cambia mucho en el estudiante el poder tener la consigna por escrito y además en un audio que él pueda escuchar. Y si además agregamos un video, estamos generando una empatía y una llegada súper importante. Las tecnologías por lo general nos alejan y en este contexto de COVID-19 nos pasó de que muchos, en mi caso, estuvimos un viernes dando clases de forma presencial y el lunes ya estábamos en aislamiento social, con lo cual ese cuerpo a cuerpo con el estudiante se perdió, pero no podemos dejar que en la virtualidad no vuelva. Por lo tanto, mandar un video en el cual aparezco yo conversando con ellos es también una forma de llegarles. El próximo paso es la implementación, que es cuando ya teniendo seleccionada la plataforma, teniendo diseñados los contenidos, comenzar con el curso. Y ahí durante el curso es importante tener lo que llamábamos hoy más temprano una retroalimentación oportuna,
Y acá retroalimentación oportuna como la retroalimentación que acompaña un proceso. Y por paso final, lo que es la evaluación, las mediciones generales, la revisión de la eficacia, los datos de evaluación. Bueno, ¿de qué forma podemos modificar este curso para que la próxima vez que lo implementemos sea mejor? Y ahí lo que traigo como algo clave es poder sistematizar. Y sistematizar para varias razones. Una, para entender cuáles son las oportunidades de mejora, y otra para poder compartir con los compañeros. Más temprano Eric hablaba de ayer como un espacio de construcción colectiva y donde se lideran distintos proyectos. Creo que si no logramos sistematizar de forma clara, es muy complejo a la hora de compartir. Por lo tanto, la sistematización y valoración de los cursos es fundamental para posteriores implementaciones. Bien, ahora vamos a ir como desatando nudo a nudo cada una de las etapas, y voy a irme un práctico para no quedarme solo en lo teórico y ver qué herramientas tecnológicas o digitales podemos implementar en cada una de estas etapas, o cuáles serían nuestras principales aliadas. En la primera etapa, que era tener una buena recolección de los datos sobre las necesidades y los intereses de los estudiantes, esto de conocer el contexto, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Es interesante conocer el contexto socioeconómico del estudiante. Si el estudiante no tiene una conexión fija de internet, no tiene wifi, eh, va a ser muy complejo que vaya a contenidos como video, audio, porque eso le va a consumir mucho datos, además de los encuentros sincrónicos. Porque si yo parto de un buen análisis en el cual sé de que el estudiante tiene una conexión a internet móvil, yo ya sé que lo que debería cargar en la plataforma sería mucha imagen, que es la que requiere menos datos de bajada, por ejemplo. Luego, identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Es importante que cuando pienso este análisis también pueda pensar, porque quizás los trabajos, los que son en equipo, a la hora de dividir una división pensada en fortalezas y debilidades es bien interesante. Y también en esta etapa vamos a establecer y redactar los objetivos de aprendizaje. Ahí les traigo algunas herramientas, que todas las que les voy a proporcionar durante esta conversación son herramientas gratuitas, así que todos los docentes podemos experimentar con ellas. La primera es Google Form, que son los formularios de Google, que son gratuitos. Lo único que tenemos que tener es una cuenta de Gmail. Son bien potentes porque no consumen muchos datos, se pueden compartir por infinitos medios, podría no compartirse directamente por la plataforma, son ágiles, son multiplataformas, eso implica de que si uno accede desde el celular lo va a hacer, desde la computadora también, y tienen al docente, al que lo creó, le devuelven todos los gráficos hechos. Entonces, el trabajo del docente no es algo instrumental de hacer los gráficos, sacar porcentaje, tabular, etcétera, sino que es de análisis. Es decir, bueno, ahora que ya tengo los datos tabulados y representados, ¿qué conclusiones puedo sacar de acá? Lo cual facilita bastante. También les comparto SurveyMonkey. Es una aplicación similar a Google Form, pero no precisamos tener una cuenta, podemos acceder sin tenerla, nos creamos una cuenta en este sitio y ya es suficiente para trabajar. También es para crear formularios, encuestas, recabar estas informaciones, y también la genera en modo de tablas. Luego voy a hacer un poquito desestructurado con esta herramienta, pero si la podemos usar es bien interesante. Kahoot tiene una lógica de videojuego bastante lúdico, y esto es bien interesante porque muchas veces los estudiantes les cuesta compartir cuál es su realidad y cuáles son sus intereses, necesidades, fortalezas, debilidades, con lo cual, mediante un método lúdico, facilita bastante las cosas.
y ni pensar en lo que es los primeros años de la educación formal, ¿no? Agrego que para esta instancia, como herramienta teórica, pensando en la redacción de objetivos de aprendizaje, retomar lo que es la taxonomía de Bloom, que nos permite centrarnos más en lo que queremos hacer y no en el cómo, y nos proporciona un montón de palabras para poder redactar de mejor manera distintos verbos. Luego en la etapa de diseñar, esta etapa propone que el docente logre seleccionar cuál va a ser su estrategia de diseño, que logre fijar cuál es la duración y la estructura de esta formación, curso, cursillo. Luego definir cuál va a ser la metodología de evaluación, aunque en particular yo prefiero decir valoración, porque creo que tenemos que poder valorar lo que el estudiante aprende más allá de si eso está dentro de la franja de lo esperable o no. Luego definir, como ya hablábamos antes, cuál va a ser el entorno virtual de aprendizaje en el cual vamos a trabajar. Y para uno, el entorno virtual de aprendizaje debería tener un bagaje para poder elegir con cuál trabajar. Si bien entiendo que en algunos países ya tienen definido con cuál trabajar desde el punto de vista institucional, está bueno conocer varios para también tener la cintura de poder elegir. Moodle es una de las plataformas a nivel mundial, presenta características bien interesantes en cuanto a la administración del curso. Luego Schoology en este último tiempo ha tomado un papel bien interesante. Google Classroom, que es una de las herramientas de Google para educación, que también permite gestionar aulas. Y Edmodo. Si bien Edmodo estuvo en un tiempo con un pique de muchos usuarios, ahora se está retomando por esta cuestión del COVID-19. Y en pantalla 4 plataformas bien interesantes que nos permite fijar la duración, estructurar la formación, definir cuál va a ser la metodología de evaluación. Y ahí como metodología de evaluación muchas veces nos queda pensando, bueno, Domingo, pero si estoy en una plataforma lo que voy a hacer va a ser un cuestionario. Y en realidad no tiene por qué ser tan así, no tengo por qué hacer siempre cuestionarios para evaluar a los estudiantes, puedo también trabajar con herramientas colaborativas, como lo son documentos de Google, o, o lo que son Prezi, para que los Wii se puedan generar contenido y partir de una evaluación de procesos, y no tanto. En este momento sería ideal pensar también cuáles son las rúbricas que voy a trabajar con los estudiantes. Y de vuelta, recordando que tenemos las rúbricas de producto y las rúbricas de proceso, tenemos que poder crear, o por lo menos pensar ambas. Y ahí lo que les sugiero, hay muchas en internet que uno puede descargar y adaptar para poder trabajar con los chiquilines. En esto que traíamos más temprano de los 9 eventos instruccionales, bueno, poder transparentar qué es lo que estoy esperando. Cuando yo le planteo una actividad a mis estudiantes y ya les doy una rúbrica, la rúbrica en sus distintos niveles van a tener descriptores, y en los descriptores se va a explicar qué es, cuáles son las características que debe cumplir para estar a ese nivel. Por lo tanto, el estudiante ya sabe qué es lo que tiene que ir haciendo, o bueno, por lo menos tiene un indicador de lo que precisa para alcanzar el nivel que él desee. La próxima etapa, que es desarrollar, esta etapa propone al docente prototipar, ya empezar como a jugar con la plataforma, ¿no? Ya decidí cuál es, bueno, cómo quedan mejor los foros, cuál va a ser el diseño, va a tener una portada grande, una portada chiquita, no va a tener portada. Crear o curar los materiales, que eso es algo que traía hoy más temprano y profundizaré más adelante. El revisar el diseño, muchas veces sabemos de que al momento de diseño, cuando lo estamos desarrollando, nos damos cuenta que, bueno, tenemos que mejorar algo, excelente, lo mejoramos.
Ahí en esto de curar contenidos y crear voy a separar en dos posturas del docente. La primera es el docente como consumidor de recursos digitales, y en esto de poder consumir es importante lograr hacer una curaduría de todo lo que hay. Si bien sabemos que uno entra a cualquier buscador y encuentra muchas cosas, bueno, de esas cosas uno tiene que buscar que esté al nivel académico de nuestros estudiantes, con el lenguaje que nuestros estudiantes puedan comprender y que sea lo que nosotros necesitábamos. Ahí compartir que está Google Académico, es uno de los filtros de Google para filtrar cuestiones más formales. Luego tenemos el repositorio de recursos abiertos de Ceibal, que tiene un montón de objetos de aprendizaje que son libres, que se pueden descargar, que se pueden agregar a la plataforma y usar de forma libre y adaptar. Luego tenemos Merlot, que es un repositorio súper interesante, súper potente, que tiene de todos recursos. Y además tenemos con muchos cuidados el uso de YouTube, que lo traigo porque es súper potente, tiene mucha cosa, pero de todo eso tenemos que poder seleccionar qué usar, cuándo y por qué. Luego pasamos al segundo posicionamiento del docente. Lo podemos posicionar como creador de objetos de aprendizaje y de recursos educativos abiertos. Para ello tenemos varias herramientas. Una de ellas es OpenShoot. Recordarles que todas estas herramientas que les estoy presentando son todas gratuitas, así que están al alcance. OpenShoot es un editor de video súper potente que funciona tanto en Linux como en Windows. Permite con un par de clics generar un video que sabemos que es un recurso potente. Luego Powtoon, que es un recurso que funciona en línea. Uno se hace una cuenta o lo asocia con la de Facebook o con la cuenta de Gmail y puede crear videos interactivos. Lo interesante y potente que plantea Powtoon es que tiene muchas plazas, o sea, diseños ya prediseñados, y que además tiene muchas animaciones. Entonces uno puede elegir avatares y ya crear una nueva animación. El único detalle es que la versión en español tiene algunos errores, así que si lo vamos a usar, procuremos usar la versión en inglés que funciona de maravilla. Luego Pace. Este es un sitio súper interesante que nos permite crear una secuencia de trabajo. Lo que nos crea es lo que se llama una lesión. Entonces uno puede cargar dos sitios y cargar la evaluación ahí mismo. Esto es interesante porque uno lo puede llevar a su plataforma y le crea una lección completa. Le queda el contenido, la evaluación, todo junto. Y es un recurso para la plataforma. Luego Canva. Canva nos permite crear infografías, póster y demás súper interesante, súper interactivo. Tiene también la cualidad de que se puede trabajar de forma colaborativa. Eso implica que dos o tres más pueden intervenir el mismo documento de forma simultánea y desde su propio usuario. Cuestión de que tendríamos que trabajar con estudiantes, esto por construir una ciudadanía digital, de entender de que la construcción que estamos haciendo desde la virtualidad no es disociada de nuestra persona, sino que tiene una consonancia. Luego todas las herramientas que presenta Google nos permiten crear distintos recursos, desde lo que son, bueno, los procesadores de texto, las planillas de las presentaciones, como estoy utilizando ahora, formularios. Luego Genially. Genially es un ente que funciona en línea, que si bien va agregando día a día nuevos recursos, básicamente funciona para crear interactivas, lo cual es muy atractivo para los estudiantes. Luego Audacity,
permite editar los audios, recortarlos, quitar el sonido de fondo. Luego les voy a compartir un par de repositorios de imágenes y de audios para uno poder crear cosas más interesantes. Pixabay, de imágenes libres, porque cuando nosotros estamos creando recursos, muchas veces no solo usamos videos de nosotros que sacamos, sino también sabemos de que precisamos algunos escenarios ya creados. Y ahí tenemos que recordar de que uno no puede bajar cualquier imagen desde Google ni de cualquier otro lugar porque están los derechos de autor. Por lo tanto, tenemos que tener a la mano sitios que sí nos permiten descargar de forma gratuita y completamente legal, como Pixabay, que tiene un montón de imágenes para trabajar en formato libre. Luego les comparto Bensound, que tiene dos cosas bien interesantes. Una es que tiene clips musicales, entonces si uno quiere un ruido de campanilla, lo tiene. Si quiere el ruido de la lluvia, lo tiene. Y además tiene música que es súper recomendable para el comienzo y el final del video. Eso genera como una entrada en clima bien interesante para el que va a ver el video. Luego tener a mano lo que son las licencias Creative Commons, poder ser consciente de que uno está creando algo, ya no está siendo consumidor, sino que está produciendo, así que se convierte en prosumidor, con lo cual uno tiene que tener conciencia de que eso lo puede usar la persona, y en el caso de que lo use otra persona, uno quiere saber cómo, o por lo menos quiere establecer cómo lo puede usar. Así de que los invito a visitar el sitio de Creative Commons. Es bien sencillo. Uno lo que hace es decir, bueno, yo lo quiero compartir para todo el mundo y que solo se me reconozca. Lo quiero compartir, que se me reconozca y que no se pueda hacer ningún contenido que se venda, o sea, no comerciable, y otras opciones, y les da una imagen, y esa imagen uno la agrega al final del recurso, y con eso ya está legalmente protegido. Algunos recursos que son más de nivel 2, diría yo, porque son mucho más potentes. Uno es Scratch. Scratch nos crea animaciones y videojuegos. Es una lógica de programación basada en bloques. Cuando digo programación siempre alguno se asusta, pero no estoy hablando de la programación por código, sino que estoy hablando de la programación por bloques, que tiene una lógica de piezas de puzzle, lo cual genera de que la mayoría de los docentes podamos probar. Y además el sitio de Scratch es un sitio de carácter colaborativo, con lo cual si uno no logra crear el juego desde cero, lo que puede hacer es descargar otro y modificarlo, cambiar las imágenes y adaptarlo a lo que quiera trabajar. Luego, siguiendo la línea de herramientas de nivel 2, tenemos el MIT App Inventor, que nos propone la creación de aplicaciones para celulares, para dispositivos móviles. Esto es bien potente para trabajar uno en el aula o para invitar a los estudiantes a que creen contenidos. Luego Excel Learning. Excel Learning es muy compatible con todas las plataformas que tengan, porque permite exportar en paquetes SCORM y cargarlo directamente en plataforma. Los paquetes SCORM son contenidos que uno puede agregar a la plataforma y que se ejecutan desde ahí mismo. Eso genera de que sea muy interactivo dentro el uso de la plataforma, y que además el estudiante no esté saliendo a hacer cosas fuera del sitio de la plataforma, no se distraiga con otras ventanas ni demás. Luego Ardora. Ardora tiene una lógica muy parecida a Excel Learning, pero es mucho más sencilla la interfaz gráfica y es mucho más intuitivo. Uno con 10 clics ya puede crear una actividad que puede agregar a su plataforma o que puede compartir. Eso tiene muchos beneficios. Luego les comparto esta plataforma argentina, Mobite,
que de todas estas creo que es la que resulta accesible para todos los docentes, sin importar mucho qué competencias digitales tengan, porque uno lo que hace solamente es seleccionar personajes, seleccionar lógica de juego y cargar preguntas o la consigna. Todo eso se combina y genera un videojuego. Y sí, un videojuego súper potente que los estudiantes pueden jugar desde los celulares, desde las computadoras, uno comparte un código y el estudiante al acceder ya está en el videojuego. Y esos videojuegos se pueden combinar, uno puede crear una sola pantalla o muchas pantallas y simula un videojuego real. Luego EducaPlay, en esto de seguir pensando en lo lúdico, que por lo general atrae más a los estudiantes. EducaPlay es un sitio que tiene también de índole colaborativo como Scratch, que tiene muchos juegos, o uno los puede crear, los estudiantes descargan una aplicación, EducaPlay, también se les pasa un código y con ese código acceden al juego, pero lo que suma EducaPlay en comparación a Mobile es que EducaPlay te devuelve cuáles son los puntajes y te genera otro tipo de interfaces para que vos puedas hacerle seguimiento a los estudiantes. Repito, todas estas son herramientas gratuitas que podemos trabajar, si bien yo las propongo como docente, para los docentes, también me parece que es importante que los estudiantes las conozcan para que puedan ir también creando sus propios contenidos y conteniendo. Luego algunos aspectos en esto del diseño, en la estructura del curso. Estas son como algunas recomendaciones. El curso uno tiene que pensar en tener una portada que sea emblemática y clara. Una imagen, texto, curso, matemática 3, ingeniería, una imagen y no mucho más. Buscar de que el que lo vea enseguida entienda a qué curso corresponde. Y bueno, pero en realidad dice el nombre del curso. Sí, es verdad, pero también tenemos que ponernos y posicionarnos en el lugar del estudiante que en muchas plataformas entra y ve todos los bloques que corresponden a cada una de las asignaturas, que por lo general son entre 8 y 12. Son muchas. Si generamos algo que sea claro, eso ya nos da una puerta de acceso mucho más rápida. Lo segundo es poder cargar un instructivo sobre el uso de la plataforma. Ahí también quizás hacer una selección, no cargar el instructivo que uno descarga del sitio web de la plataforma, sino hacer uno propio o hacer un recorte del manual de la plataforma, porque sabemos que hay distintos roles en cada plataforma, con lo cual el estudiante lo único que quiere saber es sobre el rol de estudiante, y dentro del rol del estudiante las herramientas que va a usar con el profesor. Si podemos hacer un instructivo o una selección de qué mostrarles, sería ideal. Luego poder trabajar algunas etiquetas, cuáles son las normas de comportamiento de nuestra plataforma. Yo siempre lo comparto en todos los cursos que doy a distancia. Mi primera unidad se llama Unidad 0, cómo trabajar en entornos virtuales de aprendizaje, y ahí me tomo un tiempo para poder trabajar las etiquetas, que son las normas de comportamiento que vamos a tener en este curso. Si bien hay algunas que son generales, uno también puede crear las propias, porque si el estudiante logra entender la lógica del curso, ya va a tener un acceso directo. Luego, en esto de poder transparentar, que hoy hablábamos de los 9 eventos del diseño instruccional, bueno, tener el programa del curso permite transparentar lo que son los contenidos, lo que son los objetivos, lo que son las metas de aprendizaje o criterios de logro, y además permite que el estudiante pueda ir a su velocidad, en esto de poder atender la diversidad. Luego, un foro de bienvenida. Sí, muchos docentes me preguntan, bueno, Domingo, pero en realidad el foro de bienvenida, si ya nos conocíamos, porque nos vimos presencialmente.
Bueno, el foro de bienvenida también nos permite testear otras cosas. En mi caso, cuando planteo los foros de bienvenida, les propongo que se presenten y que además agreguen una imagen de su lugar favorito, por ejemplo. Ahí lo que estoy haciendo es testeando que puedan entrar a la plataforma, logren escribir en un foro y que además logren cargar un contenido. Que en este caso no es un contenido para evaluar, sino que lo que estoy viendo es si tienen la competencia necesaria para trabajar en la plataforma. Luego un foro de cafetería, creo que es fundamental de que tengan un espacio en el cual puedan conversar de lo que quieran, de lo que necesiten, un foro más social. Luego, en cuanto a las carpetas o bloques, dependiendo de la plataforma, sugiero que cada docente haga una selección en dos tipos de orden. Si las va a ordenar por tiempo o por temática. Si es por tiempo, se me ocurre algo así como semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y si es por temática, unidad 1, ecosistema. ¿Por qué? Porque el estudiante lo va estructurando de mejor forma. Y esto también comentárselo al estudiante. Si yo voy a trabajar por tiempo, bueno, explicarle, todo lo que precisás para la semana 1 va a estar en la semana 1. Que si bien a nosotros como adultos nos resulta súper sencillo, a los estudiantes no tanto. Luego, recomiendo, esto es una opción didáctica que cada uno puede tomar, pero yo sugiero que los foros de consulta estén por carpeta. Entonces, en el caso que hayamos decidido por tiempo, en la semana 1 está el foro de consultas de la semana 1, lo cual implica que vamos como achicando el margen de en qué es lo que se puede confundir el estudiante. En el caso que haya sido por tema, el foro va a ser temático, lo cual enfoca también al estudiante. Después, el foro de consultas generales son para consultas más del tipo, profe, vamos a tener la ABC, profe, que también son espacios necesarios. Y luego un foro de despedida, que sea como un foro de cierre a toda esta etapa, que en algunos casos puede ser esta etapa todo el curso, ¿no? Y por último, que no es menor, sino que es bien importante, que es la valoración del curso. Es muy importante que los estudiantes puedan valorar qué es lo que creen que funcionó mejor, cuáles son las oportunidades de mejora, para que el docente después en la reflexión pueda decir, bueno, para la próxima vez que implemente este curso tengo que hacer esto. Luego, como para seguir reflexionando un poco, a la hora de pensar el diseño, traje esta pirámide del aprendizaje, que también nos invita como a reflexionar un poco, ¿no? Si nosotros planteamos solo documentos para leer, estamos recién en un 10% de lo que van a recordar los estudiantes, ¿no? Luego, si además agregamos algo que escuche, vamos a estar en el 20%. Agregamos imágenes y videos en el 30%, y después también estamos relacionando con cuál es el tipo de actividad que les propongo. Si les propongo exposiciones, hacer demostraciones reales, que ahí el medio tiene que ser la videograbación. Después estamos ya entrando al 70%, que es participar debates. Ahí le sugiero explorar cuáles son los tipos de foro que presenta la plataforma. En algunas plataformas tenemos muchos tipos de foros, como es Moodle, que presenta 5 tipos de foros diferentes, dependiendo de lo que quiero hacer, y otras como Schoology, que presenta solo 2. Y luego ya en un nivel un poco más complejo, el poder crear simulaciones, modelar y experimentar con la vida real, o crear contenidos. Yo ahí, en la base de la pirámide, lo que les propongo es que retomen las herramientas que les compartí, las compartan con los estudiantes, y que los inviten a, si nosotros en el aula presencial creaban presentaciones en cartulina, bueno, que ahora puedan crear una animación, que puedan crear ellos un videojuego, que puedan crear ellos una presentación en Google,
que puedan crear un blog, que puedan buscar las distintas formas de representar lo que deben. Luego, como resultados de aprendizaje, bueno, en estas primeras etapas se podía definir, listar, describir, explicar. En las etapas del medio, demostrar, aplicar y poner en práctica. Y en las últimas, que resultan bien potentes, analizar, definir, crear y evaluar. Y acá traigo nuevamente la oportunidad que nos da la virtualidad. Si nosotros pensamos en que nuestros estudiantes puedan crear simulaciones, animaciones, que puedan realizar análisis súper potentes, la virtualidad nos permite que ellos puedan investigar y crear con mayor facilidad. ¿Van a necesitar nuestra guía? Sí. ¿Van a necesitar retroalimentaciones oportunas? Sí. Pero ellos van a lograr adquirir estas competencias de análisis, de creación, de evaluación. Ahí, en la etapa de implementar, ya es, bueno, poder generar el calendario de la formación que va a pasar en cada semana, más allá de la estructura del curso. Poder imprimir los materiales si es que esto fuese necesario. Con el contexto COVID, en algunos países se optó por los diseños mixtos, de poder entregar materiales impresos y además trabajar desde la virtualidad. Luego la gestión de los participantes, crear los usuarios, cargarlos. Y ahí propongo una herramienta que es para los que tengan correo email, que es el Google Calendar. Esto nos permite como crear qué tarea en qué momento y hacer un seguimiento claro. Después Doodle, que nos permite, en el caso de que tengamos que trabajar con otros docentes, poder crear calendarios compartidos y buscar cuál es la fecha que resulte más conveniente. Esto sobre todo pensado en los cursos que son diseñados y tutoriados por varias personas. Y luego lo que son las planillas de cálculo de Google, que lo que nos permite es seguir haciendo una sistematización clara de lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Luego, durante el curso, algunas cuestiones a tener en cuenta sugeridas es la apertura de las carpetas a medida que avanza el curso. Hemos pensado las carpetas de forma temporal, buenísimo, que solo se vea la carpeta de la semana 1. Cuando pasamos a la semana 2 se abre la carpeta de la semana 2. No tener todos los contenidos disponibles para los estudiantes enseguida, porque eso implica una saturación y los estudiantes tienden a desertar, a confundirse, a comentar en foros que no son los apropiados. Luego sugiero establecer días y horarios para la respuesta de consulta. Eso implica que el estudiante se pueda autorregular y que además pueda también establecer cuáles son sus tiempos de trabajo. En relación a esto también poder establecer días y horarios para la entrega y corrección de tareas. Si yo le propongo una actividad para el lunes y le digo de que el horario de consulta van a ser los martes, de cierta forma estoy obligando a que el estudiante en esos días tenga que revisar la propuesta para poder realizarme la consulta, porque seguramente la entrega sea para el otro lunes. Ahí estoy también generando de que el estudiante se pueda comprometer de cierta forma, de que pueda cumplir con las consignas. Y si además le digo de que el lunes se carga la actividad, el miércoles son las consultas, el lunes es la entrega y el jueves va a tener nueva corrección, también lo que logramos es calmar algunas ansiedades, porque sabemos de que en la virtualidad los estudiantes siempre están, profe, ¿corrigió la tarea? Profe, ¿cuándo la va a corregir? Profe, ya agregó otra tarea y todavía no corrigió. Si uno logra hacer calendarios, eso hace que dos cosas: calma ansias y además transparenta. La próxima recomendación es bueno poder realizar encuentros sincrónicos, que ahí dependerá de varias cosas, ¿no? La primera es de cuál es el propósito de ese encuentro, y la otra es si los estudiantes tienen acceso ilimitado a Internet. Si los estudiantes tienen un contrato fijo
no podemos usar muchos encuentros sincrónicos porque se quedan sin internet y después no van a poder acceder al resto de los contenidos. Eso es algo que tendríamos que haber traído y analizado en la primera etapa de análisis. Luego, buscar que sean espacios que duren entre 20 y 40 minutos. Eso es algo que está estudiado en lo que es primaria hasta los 20, hasta 20 minutos está bien, y lo que es media para arriba, 40 minutos es suficiente. No podemos pensar de que la atención en la clase es la misma que podemos tener en la virtualidad. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente encuentros sincrónicos que sean 2 horas. Eso, descartarlo totalmente. Luego, en esto de los encuentros sincrónicos, les comparto algunas herramientas para volver a cuestiones más prácticas, como Jitsi Meet. Esta es una herramienta bastante nueva, pero súper potente. Tiene una lógica muy parecida a Zoom, así de que muchos podrán encontrar un fuerte aliado acá. Lo que rescatamos es que es una herramienta completamente gratuita. Luego Zoom, que sabemos que tiene una versión gratuita de 40 minutos y después uno tiene que contratar un servicio premium. Luego Google Hangouts, que es una herramienta que por muchos años acompañó a Google, pero está más pensada como en los encuentros sincrónicos que se planean en el momento. Y después una herramienta ideal que está asociada con Google Calendar, que es Meet. Meet hace poco se liberó para que todos los usuarios de Gmail la pudieran usar. Uno lo que puede hacer es crear en su calendario de Google una reunión, lo que hace es tildar de que de tal hora a tal hora va a tener una reunión y selecciona tener acceso a una reunión virtual. Ahí se le genera un link y con ese link se lo comparte a los estudiantes y los estudiantes ya se pueden agregar a esa reunión. Súper sencillo. Y también se puede grabar y presenta todas las otras funcionalidades de las otras plataformas, que son grabar, chat interno y compartir pantalla, básicamente. Luego, en la última etapa de modelo, que es acá supone de que los docentes puedan evaluar la formación por parte de los estudiantes, o sea, proponer que un cuestionario quizás para que los docentes puedan valorar el curso. Después sistematizar los datos y realizar los informes de la eficacia de la formación. En esto decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde fue eficaz? ¿Cuántos estudiantes se mantuvieron? ¿Cuántos no? ¿Por qué razones? ¿En qué momento las calificaciones fueron más bajas? Porque ahí uno también puede identificar cuál fue la unidad que debería rediseñar. Ahí lo que traigo son como algunas herramientas que ya vimos, Google Form, para poder realizar los formularios. Agrego Mentimeter, que tiene un montón de funcionalidades, pero hay una que me agrada mucho, los invito a que investiguen las otras. Es una nube de palabras, que la palabra que más se repite va tomando un tamaño más grande en esa nube. Ahí creo que se podría pensar en evaluaciones quizás más sencillas, o quizás de índole un poco más subjetivo, pensando en cómo te sentiste en el curso, y que bueno, ahí las palabras se repitan. También se puede pensar en que, bueno, darle una escala, decir, bueno, el curso, ¿cómo decir qué unidad te pareció más clara? ¿La 1, la 2 o la 3? Entonces esa nube se formaría con alguno de esos 3 números, y bueno, el número más grande sería la que resultó más clara. Luego, Google Docs para los informes, es un procesador de texto muy conocido. Y luego las tablas y de Excel, perdón, de Excel no, las plantillas de cálculo, que son muy parecidas a Excel, por eso lo traía a colación, que mediante las fórmulas, pues son plantillas que uno las puede hacer, nos permite sintetizar los datos con mucha facilidad, lo cual nos brinda y nos libera de muchos procesos un poco más complejos. Luego, ya acercándome al final, compartirles algunos tips. Iniciar con un encuentro sincrónico o un video de bienvenida es un buen tip, es una buena sugerencia para todos los cursos.
Si son 100% virtuales, eso funciona muy bien. Si son como en este contexto que pasaron de la presencialidad a la virtualidad, también está bueno, es un momento de encuentro, que si puede ser sincrónico, buenísimo, si no puede ser un video de bienvenida, que sea al estilo, hola estudiantes, les doy la bienvenida al curso, vamos a trabajar, y bueno, y darles una explicación de lo que hablábamos antes, ¿no? Poder explicar cuál va a ser el significado del curso, cuáles van a ser nuestros calendarios que van a estar fijados, si van a haber encuentros sincrónicos, con qué periodo, si no lo van a ver, por qué, por dar esas aclaraciones. Luego poder trabajar desde lo multimodal para atender las inteligencias múltiples y la diversidad es fundamental. Y recordar de que también esto de lo multimodal atiende al uso de los datos, ¿no? Al acceso al Internet. Si yo puedo cargar una infografía, un documento de texto, un video y un audio, ya sabemos de que los estudiantes que tienen un contrato en el cual los datos le dan gratis acceso a YouTube, van a poder mirar nuestro video sin consumir datos. Eso implica que esos datos lo van a poder usar para bueno, acceder a otros recursos. Lo mismo pasa con las imágenes. Descargar una imagen es mucho más económico en cuanto a datos que descargar un documento de texto. Por lo cual ahí tenemos que también poder jugar con qué es lo que nos conviene, o bueno, poder plantear todo y que el estudiante vea qué es lo que le conviene descargar. Luego ser llamativos, pero no exagerados, tener un diseño más o menos atractivo y que bueno, que no sobresature tampoco, ¿verdad? Que llame la atención, pero no sobresature. Luego esto que traía antes, de poder explicar el orden lógico del diseño, creo que es lógico para quien lo diseña, pero no necesariamente tiene que serlo para el que lo está usando. Eso no sirve. Así de que sería fundamental explicar de qué forma uno se va a manejar, si las carpetas están por semana, si están por tiempo. Luego, en la mayoría de las plataformas se puede programar la autopublicación de los cursos, lo cual puede ir facilitando si uno tiene un calendario bien establecido, puede poner de que la semana 2 se abra por sí sola en la semana 2. Uno, si ya tiene cargadas algunas soluciones, algunas actividades más concretas, puede poner que se carguen solas, lo cual implica de que el trabajo administrativo y de mantención del curso después es mucho menor. Luego, esto lo comentaba hoy más temprano, pero es bien importante tener en cuenta los derechos de autor de lo que descargo y de lo que yo hago, y también transmitírselo a los estudiantes. Luego, compartir 6 razones por lo cual la educación a distancia es grandiosa. La primera es que nos permite trabajar con el aprendizaje colaborativo, esto de poder invitar a los estudiantes a que creen cosas en conjunto, como comentaba hoy más temprano Presi, por ejemplo. Luego genera autonomía. Si bien nosotros le vamos a dar un calendario establecido, lo que va a tener que buscar de forma autónoma y autorregularse y generar responsabilidad de en qué momento se van a conectar, porque salvando los encuentros sincrónicos, el resto depende del estudiante si se va a sentar a hacer la actividad a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde. Eso es algo que también potencia la autonomía. Luego que atiende la diversidad, desde lo multimodal hasta la atención que uno puede darle a cada uno. Muchas veces en el aula, por la cantidad de estudiantes o por las características de cada uno, es más difícil poder ver qué es lo que está pasando en el uno a uno. En cambio, la plataforma, por las distintas herramientas que presenta, permite que uno tenga una llegada uno a uno. Luego, poder aportar a la alfabetización digital. Sabemos de que estamos en el siglo XXI, donde la mayoría de los procesos se dan en un formato digital o en función de las nuevas tecnologías, con lo cual tenemos que crear ciudadanos críticos y poder aportar a la construcción de una ciudadanía digital. Y por último, pero no menor, que no importa dónde estén.
En muchos países de tamaño geográfico importante, sucede que los estudiantes viajan muchos kilómetros para llegar al centro educativo y sabemos de que con, con algunas cuestiones del clima, los estudiantes faltan, no pueden llegar. Todo eso ahora no lo tenemos. Tendremos otras dificultades quizás en cuanto al acceso y demás, pero no importa dónde estén, pueden estudiar desde la casa. Por último, quería cerrar de la misma forma que abrí, que fue con una imagen de un paisaje lindo, pero además desafiante. Abrí con una imagen de Guatemala, que es la ciudad que nos invita, y cierro con una imagen de Uruguay. Esto es una playa, pero como verán, tiene un contexto súper desafiante, y, y bueno, invitarlos a compartir comentarios, consultas, dudas, aportes, y agradecer por todo el tiempo compartido, y, y bueno, estoy a la escucha de lo que quieran compartir.